Buenas noches y bienvenidos a la Biblioteca Pública Municipal Lope de Vega, a una nueva sesión del tercer ciclo de conferencias del Aula Abierta de la Universidad Popular. La conferencia que esta noche nos reúne lleva por título 70 aniversario del Manzanares Fútbol Club y quién mejor que Julio para dirigirla. Julio Jareño Pastor, manzanareño de pro, vive el fútbol con pasión y con sentimiento. Sustantivos ambos que ha utilizado tanto en el subtítulo de su libro como en el cartel de esta presentación. Julio es uno de los mayores coleccionistas y estudiosos de cromos y álbumes sobre fútbol de España. Prueba de ello es su colección de más de 400 álbumes de fútbol y las decenas de miles de cromos de diferentes épocas que cuentan en su haber. Presentó en el año 2021, en este mismo lugar, su libro El fútbol en Manzanares, historia de una pasión. Detallado y bien documentado homenaje al fútbol manzanareño en particular y al pueblo de Manzanares en general. Es socio y parte de la Junta Directiva del Centro de Investigaciones de Historia y Estadísticas de Fútbol Español. Ha publicado diversos artículos en cuadernos de fútbol y en la revista Siembra. Con respecto a sus artículos en la revista Cuadernos de Fútbol, quiero detenerme concretamente en uno de ellos que leí hace poco. Corresponde, si no me equivoco, al número 35 del 1 de septiembre de 2012. Lleva por título El álbum de cromos de la Liga 1973-1974. Y quiero mencionarlo porque al leerlo me ha transmitido la misma ilusión de ese niño del que habla Julio, una ilusión que con los años ha dado lugar al adulto que conocemos hoy. Creo que es un artículo precioso que define perfectamente al Julio actual y evidencia su amor por el fútbol y su pueblo, Manzanares. Destacan, quienes lo conocen, su calidad como persona, de naturaleza curiosa, trabajador, perseverante, sufridor como buen atlético, también orgulloso de él, solidario, comprometido y generoso. No olvidemos que los beneficios obtenidos de la venta de sus libros son donados íntegramente a la Asociación de Familias de Niños con Cáncer. Uno de sus amigos pregunta con cariño en referencia a su libro: ¿cuántas veces un coleccionista ha preservado la memoria del patrimonio común? Cantaba Gardel que 20 años no es nada. Hoy vamos a hablar de 70, que tampoco son pocos, pero que han pasado volando, como si nada. Para terminar, permíteme, por favor, Julio, que utilice una expresión coloquial que tú mismo usas en el prólogo de tu libro. Vamos al lío. Muchas gracias. Buenas tardes. Perdón. Buenas tardes de nuevo. Disculpad que me dirija a vosotros, digamos, en nombre de quienes hemos organizado esta conferencia. Como sabéis, desde el ZACE, por un lado, aunque veo alguna presencia femenina, poca, veo que lo que hay preponderancia por encima de todo es de futboleros antiguos y algunos ya casi no veteranos, sino supermaduros. Básicamente os quería decir que desde el ZACE entendemos que el fútbol, pese a que haya gente que no identifique nuestra actuación o nuestros fines con el fútbol, creemos que se equivoca. Realmente el fútbol y el patrimonio que nos ha expuesto Julio y nos va a exponer hoy, de los 70 años de aniversario del Manzanares, más el de su libro, que prácticamente tiene la historia de un siglo del deporte en Manzanares, nosotros consideramos que eso también es el patrimonio del pueblo. Yo no puedo presentar a Julio, ya lo han presentado y aparte lo conocéis vosotros casi todos más que yo, pero yo he tenido la curiosidad de saber y de conocer qué era el CIEFE. Y entonces resulta que se trata del Centro de Investigaciones de Historia y Estadística del Fútbol Español, al cual pertenece y a cuya junta pertenece Julio.
El que tenga la curiosidad de meterse en Internet e indagar un poco, se puede encontrar con que la página de esa asociación, de ese centro de estudios, contiene un diario, un anecdotario diario de las cosas que han sucedido en el fútbol a lo largo del tiempo. Yo he tenido la curiosidad de preguntar por las que hoy son anécdotas, hoy sucedieron, y os voy a contar 3 o 4 detalles. En 1966, se remonta en algún caso hasta 1903, la Junta Directiva del Betis ofrece 1 millón de pesetas a sus jugadores por mantenerse en la categoría. Por cada victoria en casa, 9.000 pesetas. Y por cada victoria fuera, 15.000. Esas las cobraban en el momento, el millón hasta que no acabase la temporada. En el mismo 1966 hay un incidente curioso que os pongo encima de la mesa. Dice, momentos antes de iniciarse el partido entre el Real Zaragoza y el Barcelona en la Romareda, se produjo un incidente en el palco presidencial entre el presidente zaragocista y el presidente de los azulgranas, por la pretensión barcelonista de fichar a la Petra. Salieron los dos mal parados. Y hay uno que me llama mucho la atención porque ahora nadie somos franquistas. Por favor, no quiero hablar de política. Pero en 1973, el capitán general de la 4ª Región Militar recibe en audiencia a las delegaciones del Barcelona y del Español. Y las dos delegaciones le hicieron entrega de la insignia de oro y brillantes de los diferentes clubes, Barcelona y Español. Y con eso, y animándoos a que escuchemos a Julio y reviséis esta página de Internet, os doy la bienvenida y pasamos un buen rato. Muchas gracias, bienvenidos. Primero, agradecer a vuestra asociación el ZACE, también a la Universidad Popular, aquí representada, por supuesto a Leticia y a su equipo de la biblioteca, por poder hoy dar esta conferencia. También agradecer a nuestras autoridades locales y el resto ser todos bienvenidos. No quiero hacer de esta conferencia un monólogo, quiero que podáis participar. Yo estoy encantado de ver aquí a muchos futbolistas, presidentes, por lo cual en cualquier momento podéis intervenir sin mayor problema. Y hoy estamos porque queremos conmemorar el 70 aniversario de la fundación del Manzanares Club de Fútbol. Y hoy, en el 2024, todavía el equipo se sigue llamando Manzanares Club de Fútbol, por lo cual ha mantenido ese nombre durante 70 años. Los buques insignias de los equipos provinciales, como ha sido el Alcázar, Valdepeñas, Daimiel, Tomelloso, Manchego y Calvo Sotelo, siguen compitiendo, pero ya no con esos nombres. Por lo cual, yo quiero agradecer que en estos 70 años todos hayan puesto de su parte, jugadores, autoridades también, que cuando había problemas, pues siempre echaban una mano para que no se desapareciera el club, los presidentes y sus juntas directivas, los aficionados y todo lo demás. Entonces, creo que es un orgullo para Manzanares mantener todavía ese nombre después de 70 años. ¿Y dónde empieza la historia? Pues tenemos que remontar a noviembre de 1952. Pedro González Román, que era entonces alcalde de Manzanares, recibe una comunicación para reunir a personas vinculadas al deporte de Manzanares. Entre ellos, pues, estaban Simón Gijón, estaba Florencio Serna y, sobre todo, José Camacho. Después de la desaparición de la Renfe,
que fue el equipo insignia de los años 40, porque el complejo Renfe solo quiere tener un equipo nada más y decide que tiene que ser el de Ciudad Real, pues se corría el riesgo de que Manzanares se quedara sin fútbol. Por lo cual, como hemos dicho, Pedro González Román reúne a esta serie de personas para que se haga un equipo con el nombre de Manzanares Club de Fútbol y que pueda competir en la primera regional provincial. No solamente se hace el equipo del Manzanares Club de Fútbol, sino también otro equipo donde todos los jugadores eran locales, se llamaba el Castilla. Ambos compiten en la misma competición y llegaron incluso a tener sus propios aficionados, uno y otro equipo, curiosamente, ¿no? Deciros que en este primer año la competición es un auténtico desastre en organización. Antes de comenzar la competición hay equipos que ya se dan de baja, otros por sanciones perdieron todos sus puntos, pero bueno, los equipos de Manzanares cumplieron su cometido. Se queda tercero en esa primera competición y se hace una buena campaña, pero insuficiente para subir a la tercera división. Al año siguiente ya desaparece el Castilla y jugadores del Castilla pues pasan a formar parte del Manzanares Club de Fútbol. Esa temporada se es subcampeón de liga, se hace una buena campaña y es campeón provincial del campeonato de aficionados. Cuando tienen que jugar contra la delegación de Madrid, son eliminados contra el Boticher. Vamos a ver, en aquellos años había muy pocos equipos, por lo cual había bastantes competiciones. Se hacía primero la Copa de Aficionados, una liga para ver quién entraba en la Copa de Aficionados, luego se hacía una liga para ver quién entraba en la fase de ascenso a tercera división, porque en eso subía directamente, había que jugar fases previas y todo lo demás, ¿no? En 1954 es cuando José Camacho llega a la presidencia. Si bien José Camacho ya había estado en las primeras directivas, no como presidente, pero sí como figura importante, vicepresidente y secretario técnico, ¿no? Entonces, se hace una campaña, vamos a decir que discreta, pero se es campeón de la Copa de Aficionados. Y eso tiene que jugar contra el sector de Cuenca y compiten contra las obras públicas de Cuenca. Y bueno, pues no se hace mala campaña, luego al final, pues en el campo del gas, pues perdemos contra el Agromán. Y bueno, pues no se hizo mala campaña porque se fue campeón provincial de aficionados y también de Cuenca. En la temporada 1955-56, de grato recuerdo para nuestro amigo Villegas, fue la temporada que se ascendió por primera vez a tercera división. En la liga regular, vamos a ver, contra el Alcázar, que fue el rival directo, se empató prácticamente a todo. O sea, a todo. Mismos partidos ganados, empatados, perdidos. Pero fue segundo por el golaveraz particular. Estos dos equipos, tanto Alcázar como Manzanares, pasaron una fase que se llamaba la fase de permanencia y descenso. Esto es un poco complicado de explicar, porque entonces la tercera división, la mitad de los equipos de la parte de arriba jugaban una fase de ascenso a segunda división y el resto jugaban una fase de permanencia. Entonces entraban los equipos de regional. No voy a perder tiempo en explicar todo esto porque tampoco viene a cuento, pero bueno, era un poco complicado de hacer, ¿no? Manzanares, como subcampeón, entra en esta fase de permanencia, toca un grupo muy complicado porque hay que entender que entonces lo que era la Federación de Castilla, o sea, había infinidad de equipos porque abarcaba toda Extremadura, toda Castilla la Nueva, como se llamaba entonces, por supuesto la zona centro-Madrid y también abarcaba poblaciones como Segovia y Ávila, o sea, era inmenso.
por lo cual en esa fase hubo que desplazarse a Extremadura en más de una ocasión. Me contaba el amigo Villegas que cogían el tren y duraba 24 horas, un día entero, tenían que ir hasta que llegaban allí a jugar al Don Benito, el Emeritense y todos estos equipos, ¿eh? Madre mía, o sea, que fíjate, luego estaban para jugar al fútbol, ¿no? Bueno, pues al final se hace la fase no es buena la que hacemos, tuvimos algunas goleadas de escándalo, porque había muy buenos equipos, pero al final se hace una reestructuración y se queda el Manzanares en tercera división por primera vez. En este ascenso vuelve otra vez Simón Gijón a la presidencia del Manzanares, ¿no? Y bueno, se hace una campaña, vamos a decir, irregular, el primer año que estamos en tercera división, y tenemos que ir a jugar contra el segundo de la zona de Madrid, que era el San Lorenzo del Escorial, la permanencia en tercera división. Y bueno, pues aquí viene uno de los primeros hitos del Manzanares, ¿no? Porque aquí se empata a 1, no tenemos muchas posibilidades, puesto que habíamos hecho una campaña irregular donde habíamos perdido casi prácticamente todos los partidos de fuera, y nos presentamos en el Escorial con 11 jugadores justos. El señor Villegas hizo un partido de estos de desmarcarse, pero vamos, quien marcó el gol fue el portero suplente Peñalver, que marcó el gol y se ganó allí 0-1. Entonces eso fue, no sé, como haber ganado una liga o algo de esto. Fue un gran hito en la historia del Manzanares. Y entonces pues se mantuvo la categoría. Al año siguiente, ya en 1957, es Francisco Álvarez el que es el nuevo presidente, ¿no? Se hace un buen equipo. Lo que pasa es que al final 4 equipos empatan a puntos y bueno, pues los más perjudicados fue el Manzanares y se bajó entonces de categoría, se bajó otra vez a regional. Entonces ya dimite toda la junta directiva y ya es la marcha definitiva de José Camacho después de 6 temporadas y llevar las riendas prácticamente del fútbol de Manzanares. Y bueno, llegan 2 años muy buenos para el Manzanares, los años siguientes. En el año 58 llega a la presidencia Juan Bautista Ferrero Conca, ¿no? Que ya había sido directivo antes, ¿eh? Entonces hace un equipo de leyenda, ¿no? Este equipo es conocido como el equipo de Conca, como llegó a conocerlo la gente, ¿no? Entonces, claro, ficharon jugadores como Amián, Jorge, Manzana, el padre de Mitchell, en fin, hicieron una competición, solo perdieron un partido. Pancho es posterior. No llega todavía. Pues va a llegar enseguida. Sí. Entonces, se es campeón de la Copa de Aficionados y se tiene que enfrentar contra el campeón de Madrid, que es el filial del Atlético de Madrid. O sea, jugaron en el Metropolitano antiguo, ¿no? Allí pierde el Manzanares 2-0, aquí ganan 1-0, pero bueno, creo que hubo un arbitraje bastante polémico porque el árbitro incluso era madrileño y al final creo que no merecimos perder esas eliminatorias. Y volviendo a la Liga, deciros lo siguiente, que este equipo albergaba casi unos 3.000 aficionados todos los domingos en el campo de la educación y descanso. Y se llegaron a hacer hasta taquillas de 50.000 pesetas, que para la época era un disparate. O sea, movía muchísima gente. Hay un partido contra la Solana, allí en la Solana, que fueron más de 1.000 aficionados de Manzanares. Además, lo que pudieron, en bicicleta, en coches, en remolques, todo lo que pusieron, ¿eh? Ganaron 0-6. Y aquí el partido de vuelta le metieron 14-1, que es la mayor goleada que ha conseguido el Manzanares, ¿eh? O sea, para figuraros la potencia que tenía este equipo. Pero claro, como había tan pocos grupos de tercera división, no
no se ascendía cuando estabas en regional, tenías que jugar varias eliminatorias. Y ser campeón supuso jugar contra el segundo de la zona centro, que era la segoviana. Entonces, aquí se hace un mal partido, se empata 2 y hay que ir a Segovia a jugarse el ascenso a tercera división. Y bueno, acaba 1-1 el partido, tiene que ir a la prórroga, entonces no valía lo de los goles dobles ni nada. Y bueno, en la prórroga marca el Manzanares y gana 1-2 y volvemos otra vez a subir a tercera división, ¿no? A ver, por aquellos entonces los presidentes duraban muy poco, porque claro, el fútbol era caro, los jugadores ya vivían prácticamente como profesionales y la verdad es que la gente se cansaba, ¿no? Y bueno, pues al final de esa temporada, Juan Bautista Ferrero Conca dimite, ¿no? Y bueno, y deja el fútbol y tras su dimisión, quien se hace cargo del fútbol es Rafael González. Entonces, entra en Manzanares un grupo muy potente y a los que ha añadido antes, como Amián y Jorge, también trae a cinco canarios, que eran Yoyo, Kini, Artiles, Arteaga y sobre todo Pancho. Posiblemente Pancho habrá sido uno de los mejores jugadores que haya pasado por el Manzanares. Yo le vi jugar en los campeonatos locales, claro. Yo no conocí esa época, pero gente me dijo que era un espectáculo de jugador. De hecho, hay una anécdota que un jugador, que era Jorge, lo tenía el Real Madrid en la agenda y le quería ver jugar, por lo cual invitan al Manzanares a jugar un partido en el Santiago Bernabéu, ¿eh? Hostias. O sea, eso fue un bombazo tener que jugar ahí en el Santiago Bernabéu contra el filial. Y tan buen partido hace el Manzanares que al descanso se va con 1-3 contra el filial del Real Madrid, que eran auténticas estrellas todos los que tenía allí. Y bueno, tuvo que salir algún jugador del Real Madrid para enmendar la plana y al final acaba el partido 3-3. Y bueno, Jorge no hace buen partido, pero sí que el Real Madrid dice que claro, que cómo se le podía haber escapado un jugador como Pancho al que nunca habían visto jugar, que preguntan a la directiva del Manzanares que de dónde había venido ese jugador. Entonces hablan con él, preguntan su edad y por entonces Pancho tenía 27 años. El problema, no fichó por el Real Madrid por la edad, por el filial, porque ya era un poco mayor para jugar en el filial. Pero bueno, de haber sido un poco más joven, pues hubiera fichado por el Real Madrid, ¿eh? O sea, eso demuestra la calidad que tenía. Hay otra anécdota. Ese año se hace una buena campaña, se es sexto y se hace muy buena campaña. Hay otra anécdota que es el famoso gol de Jorge a Timor. Timor fue un portero que jugó en el Valencia en Primera División. Pero ese año estaba jugando en Tercera División con el Villarrobledo, que era también un equipo destacado, era lo de arriba, ¿no? Y bueno, le hizo tal gol que el propio Timor fue al centro del campo a felicitar a Jorge, porque dicen que había sido el mejor gol que le había metido en la vida. O sea, eso demuestra la calidad que tenía el equipo del Manzanares. También en esa misma temporada se jugaron aquí algunos partidos internacionales. O sea, el Manzanares jugó contra un equipo portugués y también contra el Nuremberg, que era un equipo de segunda división que estaba haciendo una gira por España. Se gana 5-3 y bueno, Pancho volvió a dar otra exhibición, ¿no? Entonces, yo creo que los mejores años de la década de los 50 fueron estos dos últimos, el equipo de Conca y el equipo de Rafael González. Pero como antes he comentado,
Terminada la temporada, Rafael González también dimite, ¿no? A ver, eran muchos compromisos lo que había, sobre todo por los alcaldes de la época y posteriormente también, ¿eh? No solamente de la época, que, bueno, pues trataban o convencían a gente que se quedara para que no desapareciera el fútbol, y eso ha pasado también épocas después, ¿no? Pero entonces que los presidentes duraban muy poco. Además que el fútbol entonces también costaba mucho dinero, porque eran prácticamente profesionales, vivían aquí en Manzanares, eran muchas horas, descuidaban sus negocios y entonces pues duraban muy poco. Vamos a ver, con la dimisión de Rafael González llega Manuel Infante a la presidencia. Hace una buena plantilla, más modesta que la que tenía Rafael González. Entonces, claro, no se hace buena campaña y se desciende de categoría. Pero se desciende porque tanto el Rayo Vallecano y el Extremadura bajan de segunda división a tercera. Entonces, por el arrastre, se baja de categoría. La siguiente temporada sigue Manuel Infante como presidente. Se hace un buen campeonato, es subcampeón, pero empata con todo con el Pedro Muñoz, el equipo de Pedro Muñoz, por lo cual tiene que ir al golaveraz particular, que lo tiene ganado el Pedro Muñoz, por lo cual pues se fuma la idea de volver otra vez a subir a tercera división. Y después de esta campaña pues también dimite. Ya llegamos a los años 60 y llega a la presidencia Jerónimo Magdaleno, con Alcolea de entrenador. Es una plantilla local, se logra salvar la categoría con un equipo muy, muy joven. Ya por entonces ya asomaban los Matar, el querido Roberto, que lo tengo por aquí, y todos estos jugadores que la verdad que tuvieron mucho compromiso, ¿no? Damos un salto al año 65 porque hay 2 años, 2 temporadas que la Federación Provincial no organiza competición y ya nos vamos al año 65, ¿no? Que es José Cano el que está de presidente, se queda de presidente del Manzanares, también con Alcolea como entrenador. Se hace una mala campaña tanto en la Copa de Aficionados como también en la Liga, que somos últimos. Entonces descendemos a segunda regional. En esta segunda regional, el año siguiente, que es el año 1966, gracias a las buenas relaciones que tenía el Manzanares con el Atlético de Madrid, lo convierte en su filial. Solamente dos jugadores locales son los que juegan en este equipo, que es Juan Mata y Luis Aljaro. Los demás, pues bueno, pues una travesía de muchos jugadores, que cada semana venía uno nuevo porque probaban y tal. Entonces, se hizo una buena campaña con estos jugadores de Madrid, los del filial del Atlético de Madrid, pero vamos, que fue suficiente para el ascenso. Aquí en esta segunda regional castellana ya se competía contra los equipos de Madrid. Entonces era la primera vez que el Manzanares jugaba contra estos equipos de Madrid en categoría regional, no en tercera, que ya había jugado con el equipo de fuera, ¿no? Pero, ¿qué pasaba con los jugadores locales de Manzanares? Pues Jesús Maeso funda un equipo que se llama Manzanareño. No tiene nada que ver con el que se formó luego en 1974. Este equipo manzanareño es de jugadores locales y no era federado. Lo que hacían era jugar con equipos de la provincia de Ciudad Real, La Solana, Puerto Llano, en plan aficionado. Pero lo entrenaba Vilches y ya se estaba formando lo que iba a ser el Manzanares Club de Fútbol de la temporada siguiente. La temporada siguiente, justamente Jesús Maeso llega a la presidencia 2 semanas antes de empezar la competición. Entonces,
es una temporada muy importante por todo lo que aconteció. Le toca además un grupo muy fuerte, con equipos de Toledo, de Madrid, de Ávila y Segovia. Y como digo, el equipo era prácticamente local. Y bueno, pues lío a la vista. Porque entonces Agustín Serrano, que entonces era alcalde de Manzanares, acordó en su día con el Ministerio de Educación Nacional construir un futuro colegio que iba a llevar como nombre Altagracia. Sin conocimiento de la Junta Directiva, pues empezaron las obras en el colegio, en el campo, sin tener conocimiento de la Junta Directiva, por lo cual en plena competición Manzanares se quedaba sin campo. Por lo cual, Pepe lo debe saber, porque fue uno de los que, Pepe Jiménez, seguramente debes de acordarte, porque eras uno de los implicados en ese sentido. Pues entonces, claro, no se podía atender a los compromisos, porque claro, en el libro justamente hay una fotografía de una zanja impresionante que se hizo. Por lo cual tuvieron que ir a la subdelegación de gobierno, tanto Jesús Maeso como Alfonso Sánchez Rey y el propio Pepe, para ver cómo se solucionaba todo esto. Acudieron al gobernador civil y después a la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes del Movimiento, que entonces estaba presidida por Juan Antonio Samarán. Fue tal el escándalo que hasta la revista La Codorniz, que era una revista, de color un poco irónico, salió ese eslogan que entonces, en los años 60, salió de «Contamos contigo», ¿no?, para hacer deporte. En este caso se puso en Manzanares «Contamos contigo», pero menos en Manzanares, ¿no? Hay, creo recordar, en las revistas de Siembra número 5 y número 6, hay un cruce de acusaciones entre Carmelo Melgar, que entonces iba a ser el director del Colegio de Altagracia, y la propia Junta Directiva. O sea que si tenéis ocasión es bastante jugoso todo lo que se dijo ahí. Luego, al final, hay otra cosa más, que en ese momento Pedro Capilla accede a la alcaldía de Manzanares, justamente en mayo del 68, y se encuentra con este problemón. Pero bueno, gracias a él, a su gestión de Pedro Capilla, junto con la de Blas Tello, se consigue paralizar las obras con la condición de que se va a construir un nuevo campo de fútbol y que la subvención que había para el Colegio de Altagracia, pues que sigue vigente. Luego, al final, todas las partes llegaron a un acuerdo y pudo seguir el Manzanares disputando sus partidos en el campo de Educación y Descanso, y al mismo tiempo empezar ya las obras y los pisos. En el libro creo que hay algunas fotos que se ven ya también la construcción de esto. En el plano deportivo no se hizo mala campaña, pero claro, el compromiso de entonces de los jugadores locales. Los jugadores no cobraron. Después de pagar todos los gastos de desplazamiento y todo, pues hicieron un reparto equitativo de los... Sí. Roberto, a lo mejor nos puede decir cuánto cobró. Te quedaron, ¿no? Al año siguiente, 23 o 24 pesetas. Sí, bueno, sí, hay algo de esto, sí. Sí, se hizo un reparto equitativo. Bueno, eso demuestra el compromiso que tenían los jugadores locales, porque como siempre he dicho, ¿no?, al final los jugadores locales siempre han sacado la cara por los colores del equipo, otros jugadores han venido de fuera, no voy a dudar nunca de sus compromisos, pero vamos a ver, que los locales pues siempre es el equipo de su pueblo y su escudo, ¿no? Al año siguiente, después de haberme un poquito extendido, porque fue una temporada para Jesús Maeso, el pobre, fue un poco agitada, pues primer año de presidente y todo con esto. Jesús Maeso continúa de presidente, la plantilla es local y suben al primer equipo Diego en paz descanse, Paquito, Hito, Fernando y Benito Floro.
A 3 de ellos los tenemos hoy aquí. Entonces, pues se hace también una buena campaña, pero claro, el reparto fue más exiguo, como acaba de decir Roberto. Yo por aquí lo tenía apuntado. No sé lo que habíais, pero sé que fue más exiguo. Y la siguiente campaña, que es la última de Jesús Maeso, dimite por enfermedad en mitad de la temporada. Es Pepe Jiménez el que asume el cargo de presidente. Entonces, en esa temporada, y fiel a la promesa que tuvo Pedro Capilla, es cuando se inaugura el José Camacho. Concretamente, el 5 de octubre de 1969. El rival fue la Arganda, no tuvimos mucha suerte, perdimos 0-3, pero bueno, ya... ¿Está bien, Roberto? Ah, vale. No me asustes. Entonces, Pepe tiene que tirar también del carro y bueno, al año siguiente también Pepe sigue como presidente, más bien por una petición de Pedro Capilla, ¿no? Fue una temporada discreta y muchos problemas los que hubo a nivel económico, que muchos directivos incluso, y tú como presidente, pues pagabais de vuestro bolsillo los desplazamientos y todo lo demás. En el año 71 llega a la presidencia Francisco Gijón y además se trae a un buen entrenador como Modesto Maside, que había sido entrenador, entre otros equipos, del Manchego. La plantilla es local, pero con buenos refuerzos, como Lastra, Marcial, Zamorano, León o Barrallo. Fue una buena campaña, se queda sexto, pero insuficiente para ascender. Al final de esta campaña, también Francisco Gijón dimite. Y bueno, pues ahora vamos a empezar una década donde vamos a tener a uno de los presidentes quizás más carismáticos que ha habido en el fútbol, con sus defectos y también con sus virtudes. Llega a la presidencia Isidro Muñoz, que también fue directivo con Francisco Gijón. Bueno, pues mal empezó esa temporada, la temporada 72-73. El equipo era prácticamente local. Se descendió a tercera regional porque perdimos los 10 últimos partidos. Y bueno, lo positivo es que tanto Miguel Bautista, lo tenemos presente, Ozulio y también Alberto, que está aquí, debutaron con el primer equipo, que venían de juveniles. Como he dicho, perder los 10 últimos partidos pues condenaron al equipo y se desciende de categoría. Por lo cual mal empezaba este mítico presidente, ¿no? Al año siguiente, y este para mí es de los años más importantes, lo digo a nivel personal, porque yo cuando me empiezo a enganchar al fútbol de Manzanares, que es en el año 1973. Se apuesta por Antonio Cava como entrenador y toda la plantilla es prácticamente local, a excepción de Florentino y Camino. Estos, bueno, venían de fuera. Supongo que os acordaréis sobre todo de este espigado delantero Florentino, que hace muchísimos goles, venía cedido del Atlético de Madrid, ¿no? Y Camino creo que era un jugador de Ciudad Real, ¿no? Y bueno, se hace una campaña extraordinaria. O sea, solo un empate aquí en Manzanares y 2 goles nada más nos metieron en toda la temporada aquí en casa. O sea, que se asciende a segunda regional. Como digo, este equipo a mí me enganchó mucho y siempre todos estos jugadores han sido mis ídolos. Los ha habido posteriormente también otros, ¿no? Pero este equipo, ver a Ozulio, a Miguel, ver a los Matas, al propio Roberto, a Miguel Márquez, a Diego, en paz descanse, en fin, toda esta gente, pues para mí ya me enganché. Y recuerdo que incluso ya empecé a ir a los partidos de fuera
con Juan, que hemos ido muchas veces fuera a ver los partidos y fueron mi primera campaña. Entonces siempre a este equipo le tendré mucho cariño. Y para mí será el mejor de la historia. Sí, no, sinceramente, pero el mejor de la historia. Cava es el entrenador y empieza la leyenda de los 78 partidos consecutivos sin perder en José Camacho. A ver, a mí me gusta mucho la historia del fútbol, me gustan las estadísticas, pero nunca me he metido con este tema y no sé por qué. No sé si hay algún equipo en la Liga Española que haya estado 78 partidos consecutivos sin perder en casa. Y aquí empezó un poco la leyenda desde el primer partido. Ya diré cuándo se perdió este récord, ¿no? Cuando lleguemos, todavía nos queda. Entonces, a la temporada siguiente, Isidro, ya estamos en segunda regional, después de haber perdido la categoría la temporada anterior, se confía el banquillo a Tomé, que no sé qué pasaría, pero que es cesado muy pronto, ¿no? Entonces, bueno, se hace cargo del equipo un trío, entre ellos Pepe Jiménez, Cava y Juan Mata, tanto en la materia deportiva como en la materia deportiva y luego pues también en la física, ¿no? Se hace una buena campaña y aquí ya pues empiezan a llegar ya también jugadores que muy bien recordados por los aficionados, ¿no? La plantilla es local, pero llegan Enrique, llegan Lorenzana y los hermanos Michel y Barrajón. Y aquí es donde se empieza ya también la rivalidad deportiva entre Manzanares y Daimiel. Acordaros que en los años 70 había una rivalidad, posiblemente quitando Manchego y Calvo Sotelo eran los mejores equipos que había en la provincia. Por lo cual ya los nombres de Lázaro, Lago, Amorrí ya empezaban a sonar a los aficionados de Manzanares, ¿no? La siguiente campaña, que es el año 75, claro, es que con Isidro pasaban cosas muy raras, ¿no? Sí que acaba de entrenador y es cesado a falta de 3 jornadas, cuando íbamos arriba, o sea, íbamos con el Daimiel arriba los dos equipos, ¿no? Entonces lo sustituye Manolo Zarca. Hay anécdota que siempre me recuerda a Miguel Ángel Guillén, nos reímos mucho, ¿no? En el buen sentido, porque le gustaba siempre llevar sus trajes, con sus chalecos, sus corbatas, pues iba un pincel. La verdad es que, si os acordáis de Manolo Zarca, siempre era una persona que le gustaba vestir mucho, era una persona muy, muy cercana, ¿no? Y se ficha, o sea, Manolo Zarca había terminado la temporada con el Atlético Ciudad Real. Pasa que había terminado antes la competición, es cuando se le ficha porque estaba libre. Y vinieron de su mano Nino y Aneano, ¿no? Y esta jornada también, o sea, esta temporada es muy importante porque la jornada 9, llega a Manzanares un delantero que lo vais a recordar todo, que es Fernando Barriocanal. ¿Quién no lo recuerda, no? O sea, Barriocanal venía del Conquense, antes había estado en el Getafe, en el que fue máximo goleador en tercera división, y fue suplente de Gárate en la temporada 69-70, cuando el Atlético fue campeón de Liga. O sea, para la categoría, yo le recuerdo esos desmarques, esa velocidad, el remate de cabeza que tenía. Había debutado una jornada antes, ganando el Manzanares 1-2, pero el debut lo hace aquí con el Quintanar. Y el primer gol lo marca él, 5-1 al Quintanar, en un saque que hace Valverde, de córner, remata desde fuera del área de cabeza a la escuadra, ¿no? O sea, impresionante. O sea, solo estuvo año y medio con nosotros, pero fue espectacular ver a Barriocanal, quizá de los mejores delanteros que ha pasado por aquí. Yo tuve el gusto de saludarle cuando el homenaje que se hizo a Diego y a Cayetano, a los hermanos gallegos, que vino aquí a Manzanares con su hermano, y en fin, pues estuvimos charlando largo y tendido. Gracias, Alberto. No me voy a olvidar de ti, que sigues manteniendo con ellos contacto.
y gracias por traerlos aquí, que bueno, para mí fue un disfrute total estar ahí un buen rato hablando con él. Luego también no sabía del libro y se los mandé a los hermanos, ¿no? Esa temporada, además, debuta también quizá el goleador, bueno, yo creo que es el máximo goleador de la historia del Manzanares, que es Miquel del Salto, y debuta con 16 años. A ver, igual que voy a hacer un inciso en esta temporada, pero igual que he comentado antes que gracias a la labor que han hecho todos los presidentes y sus juntas directivas para mantener el fútbol y todo esto, sí que tengo que hacer una crítica a todos, ¿eh? Y es la poca documentación que han guardado. Nada. El libro podía haber salido mucho mejor, la verdad, de haber tenido documentación. Pero eso ha sido un mal endémico de todos los presidentes. O sea, terminaba una temporada, se tiraban documentaciones, actas y todo lo demás, fichas y se tiraba todo. Figuraros desde 1952 que hemos arrancado, qué libro podíamos haber hecho de haber tenido todas las actas. Pero hemos visto cuántos partidos hubiera jugado cada jugador, todos los jugadores del Manzanares. Entonces, pues se ha hecho con la documentación que había, que era muy poca. Pero sí, aquí en Manzanares hemos tenido ese problema de que no se ha guardado nunca documentación. Y ha sido una pena. Pero bueno, hecho este inciso, sigo con la campaña de la 75-76, que se marca otra vez un nuevo hito, igual que fue cuando se mantuvo la categoría en el campo del San Lorenzo. En este caso se consigue el trofeo Ricardo Zamora. El Manzanares vence al Daimiel, allí en su casa, con 2 goles de Ozulio. Eso le valió luego fichar al año siguiente con ellos, pero bueno, no hemos llegado ahí todavía. Al Torrijos y luego al Villaverde en la final, en el Ernesto Cotorruelo de Usera. Un nefasto arbitraje, empate a 1, marca el gol Ozulio quedando 8 minutos, y bueno, fueron expulsados pues Bernabé y Ito. Luego nos contará Ito qué hizo. Pero es que además ya se habían hecho los 2 cambios y se lesiona Enrique, por lo cual tuvimos que jugar toda la prórroga con 8 jugadores, contra un equipazo que el Villaverde, que había ganado todos los partidos de Madrid, o sea, que era invicto, ¿no? Entonces, la tanda de penaltis estuvo soberbio Diego y nos trajimos el trofeo este del Ricardo Zamora, que seguramente muchos lo recordaréis, ¿no? Entonces, como digo, eso también pues está dentro de los éxitos que ha tenido, los éxitos de leyenda que ha tenido el Manzanares. El año siguiente, que es la temporada 76-77, continúa Zarca, y lo peor de la temporada quizás nos lo pueda contar Alberto, que al tercer partido en Villaverde tuvo una lesión muy grave y se perdió toda la temporada. Isidro iba dejando también un poco a los locales de lado y ya empieza a fichar jugadores de fuera. Esa temporada viene también otro jugador que os acordaréis mucho, que es Tassi. Viene Tassi, Molina y Luna. Tassi. Se hace una gran campaña, es tercer clasificado y se asciende. Por lo cual, Isidro Muñoz coge el equipo en segunda regional, lo desciende a tercera y en 3 temporadas lo sube a primera preferente. O sea que tuvimos 3 ascensos en 4 años. Y esa temporada, además, muchos lo recordarán porque se gana el trofeo Puerta de Toledo contra el Daimiel. Yo creo recordar, manzanareros estaríamos más de 1000 que fuimos a ese partido. La cantidad de autobuses que fueron a ver ese partido. Y esos son de los partidos que crean afición. El partido acaba 2-2. Ramón Moreno, que está aquí, metió los 2 goles.
y hubo que ir a una tanda de penaltis. Bueno, creo que tiró 14 penaltis cada equipo. El último lo para Diego y Alberto es el que marca el definitivo y nos traemos el Puerta de Toledo, que por entonces, aunque era un trofeo joven, porque era la tercera edición, pero ya tenía bastante prestigio en la provincia de Ciudad Real. Entonces, seguramente así los más veteranos a lo mejor os acordáis de aquel partido en Ciudad Real. Sí, Candy, sí, me dices que sí, ¿no? Sí, fuimos muchos a aquel partido, ¿no? Por entonces vivíamos una época feliz en el fútbol de Manzanares, ¿no? La siguiente temporada ya empieza un poco la debacle un poco de Isidro como presidente. Empieza Zarca y lo cesa pronto. Y viene un entrenador de Madrid llamado Felices, que estuvo nada más que 6 jornadas. Al final se hace una campaña bastante discreta tirando a mala y es Cuadra y Blas Jiménez los que terminan la temporada. Ya la plantilla era prácticamente foránea, quedaban muy pocos jugadores locales, entre ellos pues estaba, creo que recordar, pues Moreno era de los pocos que seguían y Odulio pues después de un año vuelve otra vez al Manzanares ese año, ¿no? Y aquí ya se acaba la magia. En la jornada 10, el San Fernando, que fue campeón, ganó 1-3 y se acabó ya el récord de los 78 partidos. Como digo, pues habrá que estudiar si algún equipo federado de cualquier categoría ha podido conseguir ese récord. 78 partidos en feudo local sin perder, ¿no? Como digo, se hace mala campaña, pero no hace mucho Miguel Ángel que yo lo recordábamos, que quedaban 4 jornadas para acabar la competición y hubo un Manzanares de miel, ¿no? Y bueno, hubo un lío también impresionante, ¿no? Iba 1-1, Miguel del Salto marca en el 87 y bueno, con esa victoria el Manzanares se salva prácticamente de la categoría, ¿no? Pero bueno, a los pocos días se recibe una comunicación de la Federación que en el minuto 84 se había suspendido el partido. Estaba la cosa muy caliente y que el resultado final era 1-1. No suspendió el partido en ese momento por no crear un altercado público, ¿no? Así que lo sé. Hito que me está mirando, pues uno que entonces era capitán, creo que, me parece que fueron 6 partidos los que te echaron y 25.000 pesetas de multa o algo de eso, ¿no? Por lo cual se tuvo que ir a Ciudad Real a jugar los 6 minutos restantes entre Manzanares y Daimiel, que no alteró el resultado, ¿no? Terminó 1-1, pero eso fue escandaloso. No sé si alguien se acordará de ese partido, ¿no? De Miguel Ángel, tú te acuerdas, ¿no? Que lo estuvimos comentando, ¿no? O sea, que fue muy habilidoso el árbitro de decir, bueno, dejo que marque Miguel, pero luego está el partido suspenso. Muy bien, vale. Bueno, pues el año siguiente, que ya es de los últimos que está Isidro, se ficha a Enrique Montes, que no dura mucho, era un entrenador que venía del Villacañas y es sustituido por Perdices. Esa temporada, pues, casa baja Tasi Enrique, ¿no? La plantilla es prácticamente foránea, mala campaña, solo se ganan 7 partidos y el equipo se salva en la última jornada al empatar a 0 con el Atlético madrileño. Está la anécdota de Carbonell, si recuerdas, que sacó un gol en la misma línea de tacón, exactamente. Que de haber perdido, posiblemente hubiéramos bajado, ¿no? Y bueno, llegamos a la temporada 79-80, donde Isidro Muñoz dimite media de la temporada. Lo sustituye Vicente Caro, que era vicepresidente y era el concejal delegado de deportes del ayuntamiento. Se ficha Carmelo García de entrenador, que la temporada anterior había estado de jugador, y es sustituido también por Manolo Zarca, que vuelve otra vez al Manzanares. La plantilla es prácticamente foránea,
y la verdad es que la campaña hasta ese momento era bastante buena. Se trajeron jugadores como Gascón, como Alcázar, en fin, había una plantilla bastante buena. Pero con la dimisión de Isidro Muñoz, pues prácticamente a todos los jugadores de Madrid se le da la carta de libertad. Y se tiene que hacer un equipo prácticamente local en poco tiempo. Entonces, claro, vuelvo a lo de antes, a lo del compromiso. Así que Miguel Márquez, que estaba en el GEMA, Valverde, Ito y todos los demás, pues a la llamada para terminar la temporada con locales. Solo se ficha Espinosa, que creo que estaba en el Daimiel, y creo que también otro jugador del Daimiel. No recuerdo ahora su nombre. Sebas, exactamente, sí, Sebas. Sebas y Vázquez también fueron los únicos refuerzos. Así que, bueno, pues aquí ya se acaba la historia de Isidro Muñoz, ¿no? Como digo, pues un presidente que no pasó desapercibido. A principios de los años 80 llega a la presidencia Francisco Camarena. Y el manzanareño, que se había formado en 1974 pues, con Jesús Maeso, pasa a ser filial. Se ficha a Antonio Santa Cruz y, bueno, el equipo no va bien y termina, como siempre, pues, sustituido por Cava, Antonio Cava, ¿no? Se hizo una buena primera vuelta y casi al final se desciende. Había algunos jugadores de Madrid y vinieron otros de Puertollano, pues como Castillo, Sancho y, bueno, y alguno más. Se fichan 3 porteros y Miguel Márquez se los cargó a todos. Miguel Márquez dijo, no, voy a ser terminar, ¿no? A Ocaña, a Valle, Panizo y todos estos, ¿recuerdas, no? Así que al final terminaste jugando tú. Sí. Muy bien. Así que nada, bueno, la siguiente campaña se ficha a Manolo Chico y se hace, la componen jugadores locales y provinciales. Estuvo bien esa campaña, les decía el equipo de los cuatreros, porque aquí en casa ganábamos todo, pero fuera no. De hecho, solo ganamos un partido fuera, y fue creo que la antepenúltima jornada. Entonces le decíamos los cuatreros, porque siempre nos metían 4 fuera. De todas maneras, no se pasó tampoco muchos apuros, y Ramón Moreno fue el máximo goleador de la categoría, empatado con otros 2 jugadores, pero Ramón tiene mucho mérito, que jugando en el Manzanares, y lo que nos jugábamos fuera máximo goleador de la regional preferente. La siguiente temporada también sigue Manolo Chico, jugadores locales en su mayoría, y bueno, pues fue una mala campaña. Se quedó ante penúltimo puesto, no se descendió porque iba a haber una reestructuración de la preferente y iba a pasar de un grupo a 2 grupos, ¿no? Pero lo más sangrante fue lo de la Copa de Aficionados, porque se eliminó al Cristanense, al Alcázar, Comenudo de Oreja y Lecamar. Pero vamos, que después de llegar a la final, el equipo fue descalificado por elección indebida. En esta competición eran 3 tarjetas. 3 tarjetas, las de un partido, no 4 como era en la competición de Liga. Legamar impugnó el partido y no lo dieron por perdido. Se alineó Pacheco, vamos, no lo sabía, fue un fallo de la Secretaría. Y bueno, pues, a ver, fue una decepción porque ya llegas a una final y la pierdes por un error de Secretaría. Entonces, claro, pues todas las miradas fueron hacia César Misú, que era entonces el secretario. Dimitió y no sabéis a quién le tocó quedarse de secretario, ¿no? El que os habla. Así que yo con 18 años recién cumplidos y unos meses hecho novio con la señora que tenemos ahí por aquí, me hacía cargo de los 3 equipos como secretario, ¿eh? Y todo lo que me tuvo que aguantar de viajes y todo lo demás. Así que ya empezaba mi
mi aventura como directivo del Manzanares en esa temporada. La siguiente, que fue la última de Camarena, se fichó a Juan Pinto y luego fue sustituido por Julián Arguedas. La plantilla también es local, provincial y de Madrid. Y temporada que estuvimos a punto de descender también. Se salvó el Golaveras porque empatamos a punto con el Acueducto. Y entonces nos salvamos, ¿no? Y bueno, pues aquí acaba el periplo de Camarena. Dejó el equipo como lo cogió, aunque sí que se pasaron apuros y bueno, pues, en fin, una etapa más de otro presidente, ¿no? En la temporada 83-84, perdón, 84-85 es cuando llega Diego Gallego a la presidencia. La plantilla es totalmente local. Hito es el entrenador y es sustituido por Paco Galvez. Fue una mala campaña, solo se ganaron 5 partidos nada más, se empataron 2, hicimos 12 puntos nada más, pero más lejos del compromiso que tuvieron todos los jugadores. O sea, era un grupo todavía muy complicado, con equipos muy buenos de Madrid, o sea que se hizo lo que se pudo. Al año siguiente es cuando se ficha Leguizamón. La plantilla es local, a excepción de Juli y los hermanos Agustín y Santo, los hermanos Sancho, ¿no? Y se hace una buena campaña, se es tercero y se asciende de categoría. Ya por entonces, la federación, se forma entonces la Federación de Castilla-La Mancha. Ya no depende de Madrid, por lo cual ya pues, los equipos eran prácticamente de la región, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Una temporada que nunca voy a olvidar nuestro amigo Miguel Márquez es la siguiente. Sigue Leguizamón y bueno, pues Miguel Márquez tiene una grave lesión. Yo todavía recuerdo cómo sonó aquello porque estaba en el campo, ante la Puebla del Montalbán, por una entrada descerebrada de visitante al Marza. O sea, un balón largo, no llega y por un planchazo y la pierna de Miguel voló por los aires. O sea que... Así que esa entrada ya lo retiró prácticamente del fútbol, ¿no? La siguiente campaña, también lío a la vista, es la Junta Directiva. Entonces se incorpora entonces a Emilio Mejías como presidente. Sigue la misma Junta Directiva, lo que pasa es que, bueno, Diego pasa a ser vicepresidente. Pronto vienen las desavenencias entre Emilio y el resto de la directiva y entonces, pues, varios pesos pesados, entre ellos Miguel Ángel Guillén, Gran Fusá y alguno más, pues dimiten, ¿no? Leguizamón es cesado y sustituido por Pepe. O sea, Pepe tiene que apagar otro fuego. Y bueno, en esa temporada hubo mucho tránsito de jugadores y además hubo una negativa de jugar los jugadores locales que sacaron cuando vino el equipo local, el equipo líder, que creo que era el Yepes, sacó una nota que se negaban a jugar el resto de temporada por la desigualdad que había entre los jugadores locales y los jugadores de fuera. Nos hemos quedado sin tiempo. Nos hemos quedado sin tiempo. Claro. Segunda entrega. No, vamos a ver, yo es que respeto mucho también a la... Respeto... Sí, dice Miguel Ángel que podemos seguir un poquito más. Bueno, vale. Bueno, mira, compromiso también de los empleados de la biblioteca. Bueno, voy a acelerar un poquito también porque no quiero esto, ¿no? Bueno, pues, como digo, esa temporada fue un poco accidentada en lo que se refiere porque al final la temporada la jugaron los jugadores foráneos y algunos juveniles y del Atlético Manzanares, que fue un club que se formó también.
y bueno, pues ahí se terminó la temporada como se pudo, pero vamos, que incluso se quedaron con positivos, o sea, que fue muy accidentada, pero no se terminó más. La siguiente temporada sigue Emilio Mejías de presidente, es la plantilla totalmente foránea, se ficha a Tano y se sube a tercera división. O sea, después de 40 años, pues otra vez se vuelve a subir a tercera división. No se hizo buena primera vuelta. La segunda encadenaron 10 partidos de seguidos y, bueno, al final se ascendió a tercera división. Y aquí empieza ya una serie de temporadas en tercera división que, bueno, pues al año siguiente se ficha Mancebo como entrenador. Después de perder aquí con la Solana por goleada, pues al hombre en su caso le da un infarto. Bueno, afortunadamente se recuperó, pero Juan Antonio Aguiar se hacen cargo del club, más bien, ¿no? Del equipo, ¿no? Y ya empieza también la rivalidad con la Solana. Exacto, muchos partidos igual que había en los años 70 con el Dimied, en este caso con la Solana. Y bueno, el único local es Nachi, y además que después de muchos años en tercera división es el primer jugador que marca como jugador local en tercera división, ¿no? La temporada siguiente se ficha a Carlos Álvarez Moyano, después Fermín Gutiérrez y Juan Antonio, que era el jugador. La plantilla era totalmente foránea, la temporada fue un desastre y, bueno, al final se consiguió la permanencia por un cuádruple empate de equipos, ¿no? En el año 91 llega José Herrera a la presidencia con Juan Antonio como entrenador y es sustituido por Gonzalo Hurtado. Y trae muy buenos jugadores como Llorente, Carlos Abollano y sobre todo Enrique. ¿Os acordáis de Enrique, aquel jugador tan jovencito que hizo? Que sí, era muy bueno. Lo recuerdo, creo que el partido de Puerto Llano ganamos 1-5 y metió los 5 goles. Sí. Bueno, estaba cedido creo que por el Atlético de Madrid. Sí. Bueno, pues vamos a ir avanzando. La siguiente campaña, Antonio Sánchez Migallón llega a la presidencia y ficha a Luis Carlos López, que venía de la Solana. Se hace una gran temporada y por primera vez se juegan los playoffs de ascenso a Segunda División B. Todos los playoffs de ascenso, quitando el tercero, que no fue por liguilla, fueron un desastre. El último, si nos da tiempo a llegar, pues ya lo contaré. Entonces, bueno, no interesaba subir y se iban con juveniles y tal, pero bueno, los playoffs no fueron buenos, pero bueno, por lo menos se subió. Y bueno, el año siguiente también hubo una temporada bastante problemática, ¿no? El año 93. Antonio Sánchez sigue como presidente, pero muchos problemas, porque Luis Carlos en la temporada, que ya lo tenía hecho, pues no llegó a un acuerdo. Y llegó Antonio Cordón, que solo estuvo de entrenador 12 horas, figuraros. Y entonces finalmente se ficha a Joaquín Caparrós, que se marcha en la 7ª jornada. A ver, cuando llega Joaquín Caparrós, pues pide jugadores de su confianza, por lo cual tienen que echar a algunos que ya les habían dado un dinero adelantado, que los pidió en ese caso Luis Carlos, y claro, pues como no había dinero pues nada más empezar, pues entonces se fueron yendo esos jugadores y al final pues Caparrós dijo, pues aquí ya no tengo nada que hacer. Y entonces pues se marchó, ¿no? Y al final pues dimite Antonio Sánchez Migallón y se hace una junta gestora encabezada por Francisco Naranjo, José Herrera, entre otros. Entonces, Julio Alcolea es el que se queda con el equipo. Y luego, la verdad, la solución estaba en casa, porque cogió 3 o 4 jugadores comprometidos, como Dani, Morales, Zacarías, Nájera, y con algunos locales, pues hace una reestructuración de plantilla y se queda en 7º puesto y da derecho a jugar la Copa Federación. En el año 94 llega José Herrera nuevamente a la presidencia, sigue Julián Alcolea como entrenador, se tiene el mismo bloque
de la temporada anterior y suben de los juveniles Fernandito, Emiliano Garrido y Fabio, entre otros. Se hace una buena campaña y lo más llamativo, pues también lío a la vista, ¿no? En una campaña tranquila, viene aquí el Conquense, que estaba prácticamente en puesto de descenso, y claro, allí estaba la federación. Y bueno, no podían perder aquí en Manzanares. Entonces el partido empieza bien, marca Ángel González el 1-0 y el lío empieza cuando, bueno, una entrada del portero del Conquense, pues le rompe la pierna a Juli Solera. Y ahí empieza ya el show de Cuevas Núñez, que era árbitro albaceteño. Entonces, bueno, Nájera, Sito, Zacarías y Chema fueron expulsados. O sea, nos quedamos con 7 ese partido. Pero aguantamos hasta el final del partido con 1-0 ganando. Luego, claro, lo normal, ¿no? En el 92 el 1-1 y en el 96 el 1-2. No sacamos ni de centro. Acabó el partido y ya está. Y buen escándalo a la vista, ¿no? Alberto tuvo que coger a uno de los linieres, yo al árbitro y pasarlos dentro. Vamos a ver, la campaña, como digo, del Conquense no era buena y gracias a estos 2 puntos, entonces eran de 2 puntos, se logra prácticamente salvarse. Claro que Cuevas Núñez, pues no, llevó frío. Nuestro amigo Juan Díaz Benito creo que hizo una buena campaña de descrédito a este árbitro por lo que hizo aquí en Manzanares, ¿no? Pero bueno, fue una temporada, se puede decir que tranquila. El año siguiente sigue como presidente Pepe Herrera, dimite y se forma una junta gestora con la cabeza Alfonso Gena. Se ficha a José Núñez Botonero, que es cesado a la 6ª jornada, y tiene que terminar la campaña Diego Monjón. Fue una temporada desastrosa y, bueno, quien nos dio la puntilla fue la última jornada, Gamo Núñez, que también fue un escándalo de partido. Fue una agresión de Manolo, se lo recuerda, de Manolo Ramírez, y tuvo que pasar el coche de la Guardia Civil al medio del campo a meter al árbitro. Muchos de vosotros os debéis acordar. Así que nada, bueno, se bajó entonces de categoría. Digo, fue una muy mala campaña la que se hizo y la temporada siguiente pues es Alfonso Gena el que se hace cargo del equipo. Se ficha a Francisco Pinilla, que es sustituido por Julián Martínez y hasta la vez por Francisco Fuertes. Hubo mucho movimiento de jugadores, se empezó con jugadores locales, pero luego fueron llegando jugadores de Albacete, de Madrid. Bueno, que al final, gracias a la labor del valdepeñero Francisco Fuentes, pues se logró mantener la categoría. El año siguiente continúa Alfonso y Francisco Fuentes dimite en mitad de la temporada. Y bueno, el entrenador es Alcolea. Se formó una plantilla de jugadores locales y provinciales. Y bueno, después de muchos altibajos, el equipo queda 6º. Y bueno, pues aquí llega la primera victoria de Alfonso Gena, ¿no? En el año 99, nada más empezar, se encontró una sorpresa, una multa de 100.000 pesetas. Por la subdelegación de gobierno que denuncia la venta de alcohol en el bar de la repostería del José Camacho. Alcolea sigue de entrenador y con la base del equipo pues se hace una gran plantilla y se asciende a 3ª división. El año siguiente, Alfonso empieza de presidente, pero dimite. Y es Pedro Callejas el que toma el mando de la nave. También dimite a las pocas jornadas y es Nachi y Ángel González los que se tienen que hacer cargo del equipo, ¿no? Así que, como digo, empieza la temporada Alcolea y es sustituido por Paco Pineda, pero vamos, no se llega a formalizar la ficha afortunadamente. Sí, porque solo estuvo 4 jornadas como delegado, porque bueno, hubiera sido ya la ruina total del Manzanares, ¿no? Paco Pineda fue futbolista del Real Madrid. Sí, máquina del Sancho, sí. Jugaba mucho allí que estaba, ¿no?
Al final se ficha Paco Madrid y se termina la temporada como se puede. Así que gracias a Nach y Ángel y todo esto que se hicieron cargo, pues ya está. Así que ahora también vienen dos personas muy importantes que estuvieron muchas temporadas como directivos. Había una alarma de desaparición, como muchas temporadas del fútbol. Entonces aparecieron Pedro Fernández Pacheco y Antonio Criado, que junto con otros miembros, como Emiliano Garrido, Miguel Ángel Sánchez, salvaron una grave situación. Se ficha a Javier Hernández como técnico y es sustituido por Casiano Alarcón. Se salvan en la última jornada al ganar al Sporting de Cabanillas por 5-1. A la temporada siguiente continúa la misma junta directiva y Casiano también. Cuenta con la base de la plantilla anterior y la temporada es plácida, ¿no? Ya que a falta de 9 jornadas ya se había salvado el equipo. Al final dimite la junta directiva. Gran labor de Pedro Fernández, que desgraciadamente nos dejó hace unos meses, el bueno de Periquillo. La temporada siguiente, también problemas. Miguel Ángel Peinado llega a la presidencia con Augusto Luna como entrenador. Se hace una mala temporada que termina con la pérdida de categoría. Por el descenso de Toledo, fue por arrastre, ¿no? Por puntuación se hubiera salvado, pero al bajar el Toledo, pues baja el Manzanares. Y esta es la última campaña de varias leyendas, como Chule, Chema y Emil Garrido, que dejaron ya el Manzanares. Y aquí, la siguiente temporada es cuando, tras la dimisión de la Junta Directiva, nadie se hace del cargo del club. O sea, tiende a desaparecer, ¿no? Se había descendido de categoría y no se habían inscrito el Manzanares. Por lo cual, al final llega Eusebio Villar, que era el presidente del Daimiel, bueno, y quiso echar una mano. Y al final, pues no pudo hacer nada, pues porque ya estaban los calendarios confeccionados. Por lo cual, José Antonio Marqués, al final se hace cargo del club y se compite solamente con el equipo juvenil. ¿Por qué? Porque no había estructura. Íbamos destinados al fracaso. Se coge el equipo prácticamente, o sea, la directiva coge el equipo, el club al final, cuando va a empezar las campañas, y no había proyecto, no había nada. Por lo cual, como el juvenil había hecho una buena campaña, se compite solamente con el juvenil. Se hace un gran plan económico, se salvan todas las deudas anteriores y sobre todo se mantiene el nombre de Manzanares Club de Fútbol. Ahí es cuando prácticamente estuvo a punto de desaparecer el Manzanares. No compitió, pero no desapareció porque mantuvo el nombre con el equipo juvenil. Y ya al año siguiente, claro, ya se inscribe el equipo en la categoría más baja, en la segunda autonómica, ¿no? Lo de Marqués lo voy a pasar un poco por el tiempo, lo voy a pasar un poco de lejos, porque, bueno, fue en 6 temporadas que estuvo como presidente, cogió el equipo en segunda autonómica y lo ascendió a tercera división. O sea, que creo que hizo una excelente campaña, ¿no? Con Julián Alcolea, sí. Sí, porque empieza Rosso, pero dimite en la segunda campaña y es cuando Julián Alcolea se queda. Terminada la temporada 2010-2011, con Alcolea como entrenador, no se hace buena campaña, Marqués lo mantuvo y bueno, luego se recompuso un poco el equipo y pudo terminar la campaña en un buen puesto, ¿no? Y en el año 2011 es cuando llega a la presidencia nuevamente Pepe Jiménez, ¿no? Después de 40 años. Vuelve a la presidencia. Los viejos rockeros nunca mueren, ¿eh? Así que se hace también una directiva bastante competente con Luis Molina, con Diego Martínez, Mati Guillén, Albandea, en paz descanse, y sobre todo Miguel, que, bueno, que la parcela económica la lleva como nadie. Se ficha a Torreca, que es sustituido por Sergio Fernández Pacheco, se consigue la permanencia y el trofeo Diputación. La plantilla prácticamente era de fuera. La temporada siguiente continúa también Sergio, buenas campañas en líneas generales y bueno, pues se logra la permanencia. En el año 2013
continúa Sergio Fernández Pacheco y es cesado en la 8ª jornada, sustituido por Guillermo Alcázar. Se hace una buena campaña, la segunda vuelta, y bueno, pues, se mantiene que era la categoría que era de lo que se trataba. Y bueno, pues aquí la verdad que esta junta directiva, que trabajó muy bien, pues cerró con broche de oro sus 4 años, ¿no? Llegamos a la temporada 2014-2015. Continúa Guillermo Alcázar como entrenador y se hace una gran campaña. Se queda en el 4º puesto y eso da derecho a jugar el playoff de ascenso a segunda vez. Se empata a 0 aquí en el José Camacho contra el Lanzarote y el mismo resultado en la vuelta. Pasa el Manzanares en la tanda de penaltis. Y la siguiente ronda nos toca el histórico Pontevedra, el Eric Roelo. Hay que recordar a los futboleros que el Pontevedra estuvo 3 años en primera división, los que van del año 64 al 1967. O sea que no vino cualquier rival, ¿eh? Entonces, aquí se le gana. Yo creo que no había visto una entrada aquí en el José Camacho desde hace ya no sé cuántos años. Y vino Bartolomé Bertrán. Sí. Eso no me acuerdo, fíjate. Buen apunte. Buen apunte, Miguel. Entonces, como digo, aquí se gana al Pontevedra por 1-0 y allí perdimos 2-0 en el Pasarón después de una prórroga. O sea que perdimos 1-0 y en la prórroga nos metieron el segundo. Al final de la campaña, pues dimisión de la Junta Directiva y bueno, pues ya que estás aquí, pues felicitarte pues, a ti pues, por la extraordinaria labor que hiciste en el tema económico y bueno, que fueron 4 años que nos sentimos muy orgullosos los aficionados de todo lo que se hizo, ¿no? O sea que, muchas gracias, por supuesto, la parte que te corresponde y también a Molina y a Pepe Jiménez, que estaban ahí. Bueno, ya vamos casi terminando, ¿eh? Queda un poquitín nada más. En el año 2015, después de la dimisión de la Junta Directiva, pues llega a la presidencia Luis Molina, una persona que, bueno, mucha experiencia, había formado parte de muchas directivas. Se ficha Loren, que es sustituido por Manolo Alarcón, y luego al final pues viene otra vez Guillermo Alcázar, ¿no? Y fue una temporada bastante atípica. Pues, a ver, es que la temporada la terminas con 45 puntos, o sea, muy buena puntuación, y se descendió de categoría, porque se dieron varios condicionantes, o sea, el Talavera y el Guadalajara bajaron, entonces por arrastre de segunda B a tercera, esos 2 equipos bajaron, ¿no? Y luego porque los 4 equipos que jugaban en el playoff de ascenso, ninguno ascendió. Entonces, todo se nos dio bastante mal. Pero es que además hubo un descenso administrativo del propio Guadalajara. O sea, había bajado a tercera y lo descienden a regional por tener una deuda de 100.000 euros. Entonces, bueno, pues prácticamente el Manzanares va a ocupar su puesto. Al final, dicen al Manzanares que comunican, bueno, que ya presenta unos avales por ese dinero, con lo cual el Manzanares pues baja de categoría, ¿no? Y al año siguiente, ya en preferente, se forma una junta gestora presidida por Antonio Sánchez Migallón. Se ficha a Torreca y, bueno, en un tiempo récord hace una plantilla. Es cesado al comienzo de la segunda vuelta y sustituido por Vicente Becerra. Torreca utilizó nada más que 43 jugadores a lo largo de la temporada. Cada semana daba altas y bajas. O sea, para el secretario entonces del momento hacía fichas como churros. O sea, que 43 jugadores, ¿eh? Ojo. Bueno, pues la temporada siguiente llega a la presidencia Francisco Manuel Márquez, que dimite en el meridiano de la temporada. Entonces Alfonso Ugena vuelve a hacerse otra vez cargo, como de costumbre. He fichado a Carlos Julián como entrenador, que es sustituido por Manuel Aguado. Buena campaña, pero no se puede ir al ascenso. La siguiente campaña sigue Alfonso Ugena como presidente y ficha a Manuel Delgado, que en la 4ª jornada lo sustituye. O sea, lo cesaste es la 4ª jornada. Entonces, Julián Alcolea, después de 8 años, volvió otra vez a ser entrenador. Buena campaña, pero bueno, no se llegó a subir. Y aquí sí que ya estamos prácticamente finalizando.
En la 19-20 sigue Alfonso de presidente, ficha a Rubén Chamero, que era el entrenador del equipo juvenil, que había dado muy buenos resultados. Y bueno, es una espectacular temporada la que se hace. Solo se pierde un partido y con Carrión, 2-0, sí. Y tan solo se recibieron 7 goles. O sea, fíjate, 7 goles nos metieron en toda la temporada. La temporada marcada por la crisis sanitaria del COVID-19, desgraciadamente, se suspendió la competición a falta de 8 jornadas y todavía quedaban 5 partidos en casa y 3 fuera. Probablemente con la marcha del equipo se hubieran ganado los 8 y ya se hubieran batido todos los récords de fútbol de Manzanares. Es el equipo que más récords ha batido. Así que, nada, todos a casa, la competición se para, pero todavía quedaba pendiente si se suspendía totalmente la competición o se respetaban los puestos como se habían quedado. Al final, en mayo de 2020, Alfonso tiene una buena noticia. La Federación le comunica que el Manzanares había subido a tercera división. Así que felicidades por la parte que te toca. Después de la dimisión de Alfonso, llega a la presidencia Iván Hugo Monteagudo, ¿no? Pero por incompatibilidad por su labor, deja sus funciones en favor de Pedro Antonio Callejas. O sea, era incompatible con el trabajo que tenía. Entonces, pues, por eso es. Comienza la campaña Rubén Chamero, dimite, recién estrenada esta, y es sustituido por Javier Bermúdez. A ver, yo en favor de Pedro debo decir que fue una campaña muy complicada, porque se jugaban los partidos sin público, no había ingresos, entonces era una auténtica desgracia lo que tuvo que sufrir, pero bueno, se aguantó. Entonces, al final, pues se desciende de categoría. El año siguiente sigue Pedro como presidente y Javier Bermúdez también, como entrenador, que es sustituido por Jesús Villar. Se hizo una buena campaña, se consiguió el 3er puesto, pero es suficiente para ascender a tercera división. Y llegamos ya a la temporada pasada. Continuó también Pedro y se ficha a Daniel Estechina como entrenador, que fue sustituido por Julián Manzanares y después por Julián Alcolea. Fue una mala campaña. Ya para despedirme, quiero hablar de 2 personas brevemente. Una de Antonio Cava, porque Antonio Cava es una persona muy importante para el fútbol de Manzanares, no solo por la labor que hizo de entrenador, sino también luego como concejal de deportes, que bueno, tantas dimisiones y al acabar el fútbol de Manzanares pues siempre encontraba a alguien, una fórmula para que siguiera el fútbol de Manzanares. Y también quiero hablar de Julián Alcolea, porque debo reconocerle que es el entrenador que más partidos se ha sentado en el banquillo del Manzanares en toda su historia. Pueden gustar más o menos sus tácticas, son discutibles, pero bueno, lo que no se le puede negar es el compromiso que ha tenido con el fútbol de su pueblo. Siempre ha estado cuando se le ha llamado y entonces yo le debo reconocer a Julián, que todavía está en activo. Hoy no ha podido venir porque tenía entrenamiento, estaba invitado. Entonces debo de reconocerle su compromiso con el fútbol de Manzanares. Ahora sí, Miguel Ángel, me lo permite un momento, bombardeo de preguntas. El primer trofeo de la Solana, la Rosa de la Zafrán, íbamos a participar el primer año y faltaba el Jaro, el Luis, que estaba cosechando, trabajaba en la entrevista como cochado y estaba cosechando. Entonces Java echa mano, me coge y me dice, oye, ¿tú que conoces el campo? Dice, ¿dónde está esto de los cochados? ¿Las Moranas o no sé dónde? Digo, sí, claro. Así que en el 600 de Pepe Moreno, nos vamos Java, Pepe Moreno y servidor a buscar a Luis. Luis estaba comiendo ahí muy tranquilo en la sombra cosechadora, lo vemos que se levanta con un garrote y va así, luego la primera mata una liebre y la coge. Cuando llegamos estaba con un cacho para en la mano y con el liebre en la otra. Así que nos vinimos en el 600, Pepe Moreno, Cava, el Jaro con su liebre y servidor. Y venía con la retaila, Cava, ahora unas gachitas y otra cosa que no la voy a decir porque no le doy la cuenta.
Así que fue para Manzanares, ganamos 1-2 a la Serrana. Y la segunda, que la hemos comentado antes ahí, con Paquillo, en un entrenamiento que siempre quedábamos los juveniles por un lado y con los grandes, y al final echamos un partidillo los juveniles contra grandes. Y en una de aquellas cosas, a mí me marcaba por el izquierdo, Paquillo de la derecho, entonces intenté hacer una cacha de Paquillo, una cacha. Yo no sé cómo me la sabe, que yo ahí por el suelo no le hice la cacha, no le hice nada, entonces Fernando me viene por y dice, bueno niño, ¿tú qué te has hecho aquí una cacha? Es imposible. Mire, cualquiera de los que estamos aquí podemos estar hablando, dar otra conferencia como tú. Sí, sí, Roberto me contaba todos esos viajes cuando se iban a Madrid, en la época de Jesús Maeso, bueno, la que liaban. Creo que fuisteis incluso a un partido al Santiago Bernabéu, a ver un partido allí, ¿no? Que se había ganado y bueno, Ramón Quilater dijo en su día, dice, oye, ¿puedes decir que el Manzanares ha ganado? Estamos ganando el Burgos por 9-2. Queríamos ahí al Matías Prado, decirle que no dio esa población del club. Bueno, también decir que, bueno, que, a ver, que he estado muy a gusto con todos vosotros. Muchísimas gracias por vuestra atención, por venir y sobre todo por tener aquí delante a todos mis ídolos, como ha sido, por ejemplo, Ito, que ha sido el jugador que más temporadas ha estado, junto con Valverde, Paquillo, Roberto, los Mata, y que seréis siempre mi equipo de referencia, no como jugadores, sino también como personas. Bueno, pues ha sido un placer. Muchas gracias.